El doctor Fausto es otra bien bonita historia de esa persona que no quiere envejecer. Y antes de, cuando se da cuenta de que tantas cosas se pierden con la edad, clama al cielo y de pronto se le aparece un demonio que a mí me parece que es muy humano, que es Mefistófeles. Es un demonio así como de andar por casa, que le dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tal, pues, yo no quiero nada, lo único que quiero es la juventud. La juventud. Entonces le dice, eso yo te lo puedo dar. Y efectivamente Mefistófeles le convierte en un hombre joven y todo eso, que se enamora de pronto de Margarita, es una joven muy bella, y toda la historia siguiente es o bien que Margarita le puede salvar finalmente de que le arrebate Mefistófeles a los infiernos, o bien que se vaya a los infiernos. Las historias se cuentan de las dos maneras y según las versiones y los autores, Goethe incorpora la historia de la salvación a través de Margarita, y hay otros autores que no. No recuerdo muy bien, Gounod, cómo termina la... Me parece que hay incluso dos versiones de la ópera de Gounod, una de ellas que muere condenado y otra que se va al cielo con Margarita. Bien. Bueno, las cinco últimas son las leyendas de Zorrilla. La más famosa de Zorrilla yo creo que es Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio es conocido y reconocido porque además ha seguido durante muchos años representándose en los teatros de toda España y de América. Aquí en concreto, en el Teatro Zorrilla, siguen haciendo la obra todos los años, o bien los amigos del teatro, o bien una compañía propia, etcétera, ¿no? Don Juan Tenorio también es otra historia un poco truculenta de un caballero. Todo empieza con un romance antiguo, parece incluso un cuento medieval, un ejemplario. Ejemplarios, muchos se incorporan a la literatura porque eran escritos a través de los cuales uno recibía un ejemplo, por eso se llamaban ejemplarios, y ese ejemplo le servía para ser mejor. Bueno, entonces uno de los ejemplarios cuenta la historia de un señor que va por la calle y encuentra una calavera, debe ser la época en la que estaban las calaveras por la calle, y le da una patada a la calavera. Entonces la calavera le contesta y le dice, ¿qué has hecho? Tal. Esta noche te invito a mi casa a cenar. Entonces el caballero, que es muy chulo, dice, pues voy. Entonces va y la calavera se le lleva al infierno. Así de sencillo. Esa historia parece que la incorpora tanto Tirso de Molina como el convidado de piedra. Ya no es una calavera, sino que es una imagen que está en una iglesia, y esa misma fórmula la incorpora también Zorrilla en la calavera que me invita, en su obra Don Juan Tenorio, a la cual le añade Zorrilla pues ese personaje del Tenorio, en fin, del caballero casquivano, chulo, de todo, ¿no? Tenía de todo, todas las cualidades, ¿no? Pero bueno, el hecho importante es que conocemos el Tenorio, conocemos más o menos qué era lo que significaba su nombre, y conocemos también algunas de los versos de la obra, ¿no? No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla. Y se respira. Clamé al cielo y no me oyó. Y pues sus puertas me cierran. Bueno. Y la historia del Cid, esta tarde lo he dicho en la conferencia, la historia del Cid es ese caballero valeroso, noble, incomprendido por parte del rey, que le condena al destierro por obligarle
a decir que no ha tenido nada que ver en la muerte de su hermano, Sancho. Bueno, la historia la conocemos todos, pero aparece aquí precisamente porque Zorrilla hace una obra que se titula La leyenda del Cid, que se publica, es esta preciosa edición, y el Cid Campeador como personaje aparece también pues en Pliegos de Cordel, en Aleluyas, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las leyendas, la de Don Pedro el Cruel. De esta me acuerdo de memoria porque venía en un libro de la editorial El Molino que era el viaje por España de Gustavo Doré y el barón Charles d'Avilliers. Y en una en un anexo que tenía la edición del viaje por España, venía la historia, que las notas eran de Arturo del Hoyo, venía esta historia de Don Pedro el Cruel y venía precisamente la Aleluya entera. Y yo me acuerdo que cuando nos enfermábamos en casa, por ahí está mi hermano que lo dirá, si no, bueno, ya se ha ido, bueno. Nos las aprendíamos de memoria y nos las recitábamos luego por la noche. Hoy contar la historia que quiero de Don Pedro el Justiciero. Él hizo acatar la ley desde el zapatero al rey. Como veis, las aleluyas, los pareados esos que contaban toda la historia, cada uno de ellos debajo de la viñeta. Aquí podéis ver, bueno, estamos ya terminando prácticamente, se ve la Ilustración Española Americana, que es la revista ilustrada más famosa de una época muy larga, desde 1860 y tantos hasta 1900 y pico, ¿no? Fue muy famosa porque sus dibujantes conseguían, gracias a una habilidad extraordinaria, pues que los grabados, las xilografías, los grabados que se hacían sobre madera, fueran más bonitas que las fotografías. De hecho, durante muchos años la fotografía convivió y, sin embargo, la Ilustración seguía publicando grabados en vez de fotografías. Ya a principios del siglo XX, que todavía existía la revista, empiezan a combinarlo con las fotografías y mejora un poco la imagen de la fotografía. Y aquí tenemos un grabado de Zorrilla joven y un grabado de Zorrilla después de recibir la gloria de ser coronado como poeta nacional en Granada, que por cierto el otro día nos contaba Antonio Carvajal en Urueña que Zorrilla era una persona que se dejaba querer y que le invitaban a tal sitio, pues iba encantadísimo de la vida, pero lo malo es que se quedaba 2 o 3 meses. Al parecer era pues nada, un gorrón, lo que se llama actualmente un gorrón, y ya al final tenían que echarle porque bueno, no me acuerdo cómo se dice eso, que los invitados y la pesca, los 3 días a pesca. A los 3 días a pesca, pues en este caso eran 3 meses y ya era... Donde hay confianza da asco, efectivamente, también. Bueno, y terminamos aquí con una de las ediciones más bonitas que hay de obras de Zorrilla. Esto fue un empeño de un editor que se llamaba Manuel Pedro Delgado, que a principio después de morir Zorrilla ya, a principios del siglo XX, llama a una serie de pintores, algunos de ellos muy buenos. De hecho, creo que Mélida, que es uno de ellos, ya era o fue después director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y la verdad es que es un libro precioso, en 2 tomos, este es uno de ellos. Y son las leyendas de Zorrilla ilustradas por grandes dibujantes de la época. Este librito concreto cuenta la historia de A buen juez, mejor testigo, que es otra de las leyendas de Zorrilla, en la cual un juez que ha recibido la denuncia de una joven cuyo novio o cuyo caballero, amante, etcétera, le había dicho que se iba a casar con ella y finalmente no se casa. Entonces la joven lo denuncia, dice que en fin, que la ha dejado sola, y el juez dice: ¿tiene usted algo